Bienvenidos a Transformados, una serie diseñada para inspirarte a crecer y transformar tu vida sobre el sólido fundamento de las Escrituras. Aquí exploramos cómo desarrollar una espiritualidad auténtica siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles del primer siglo. En nuestro episodio de hoy, La cosmovisión bíblica, descubriremos algunos principios e información importante que deberían ser parte de nuestra madurez y desarrollo espiritual cuando consideramos crecer en la presencia de Dios. Prepárate para un viaje de transformación profunda. Te sugerimos que escuches toda la reflexión y tomes notas de cada punto y textos tratados para que profundices y apliques las enseñanzas a tu diario vivir. Episodio 5. La cosmovisión cristiana. Los temas relacionados con la cosmovisión pueden ser complejos. Sin embargo, la serie Transformados no busca abrumar al oyente con información, sino edificar su vida espiritual. Su propósito es fortalecer la relación diaria del cristiano con Dios, proporcionándole una comprensión bíblica que transforme su manera de pensar y vivir. George Barna, un reconocido investigador y autor cristiano, define cosmovisión y cosmovisión bíblica de manera específica y rigurosa en sus trabajos. A continuación se presentan las definiciones según su enfoque. Cosmovisión bíblica. Se define una cosmovisión bíblica como un filtro intelectual, moral, espiritual y emocional que ayuda a las personas a comprender el mundo y que guía la toma de decisiones y los comportamientos. En este caso, una cosmovisión general sería un marco de referencia mental a través del cual una persona interpreta y da sentido al mundo que la rodea. Es un conjunto de creencias fundamentales que influyen en cómo una persona entiende la realidad, toma decisiones y vive su vida. Así, la cosmovisión se describe como una lente o como unas gafas a través del cual o de la cual se filtran todas las experiencias, los valores y las acciones. Hay componentes clave que cualquier cosmovisión debería contener. Por ejemplo, creencias sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Cómo es Dios? El origen del universo y la humanidad. ¿Cómo comenzó todo? Naturaleza humana. ¿Es el hombre bueno, malo, neutral? Moralidad. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Existe una verdad absoluta y objetiva? Propósito de la vida, por qué existimos y destino final. ¿Qué sucede después de la muerte? En resumen, la cosmovisión es la forma en que una persona responde a las grandes preguntas de la vida y cómo estas respuestas dan forma a su comportamiento y decisiones. Ahora, ¿qué sería la cosmovisión bíblica según el mismo autor? Según George Barna, una cosmovisión bíblica es aquella que se alinea con las enseñanzas y los principios de la Biblia. Es una forma específica de ver el mundo que se basa en la verdad revelada en las Escrituras. Barna enfatiza que una cosmovisión bíblica no es simplemente creer en Dios o asistir a la iglesia, sino adoptar una perspectiva integral que permea todos los aspectos de la vida. Veamos qué dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, mejor dicho, versos 14 al 17. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Hay controversias con la expresión toda la escritura es inspirada por Dios. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿a qué se refiere toda la escritura? Bueno, el verso anterior, el verso 14, habla claramente sobre las sagradas escrituras. Entonces, en el contexto de Pablo,
hablándole a Timoteo desde su niñez, Sagrada Escritura o las Sagradas Escrituras es exactamente a lo que Pablo se refiere cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Algunas versiones como la Reina Valera dicen útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Es evidente que para Pablo, en su mente, las sagradas escrituras son útiles y suficientes para enseñar a los discípulos, para corregir o refutar los errores, corregir a las personas cuando están cometiendo pecado, cuando están desviándose del camino, y para instruir en el largo proceso de la justicia, largo y complejo. Entonces, después de todo este entrenamiento con las Sagradas Escrituras, el hombre de Dios está completo, es decir, ha madurado, está completo para y equipado para desarrollar toda buena obra. Es evidente también que aquí tenemos la cosmovisión bíblica en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Si leemos 1 de Pedro 1, 13 al 16, eh, presenta una perspectiva muy útil que ya hemos tratado en episodios previos. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay expresiones muy útiles. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que yo vaya, sea en mi vida privada, mi vida pública, si voy a una tienda, si voy a un restaurante, si voy a la institución, a mi centro de trabajo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y abajo habla de conducirse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de toda vuestra existencia, todo el caminar con Cristo en esta vida. Si leemos 1 Corintios 2, 14 al 16, también nos añade elementos a la cosmovisión bíblica como refuerzo, como consolidación de los temas que estamos tratando como cosmovisión bíblica, cosmovisión general. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando analizamos los elementos que componen estos textos y el contexto en el que él está ubicado, podemos entender que las personas espirituales, las personas que se han desarrollado, que han madurado, que tienen una cosmovisión bíblica bien cimentada y bien sólida, estas personas juzgan todas las cosas. Estas expresiones de todas las cosas se refieren a aquella persona cristiana desarrollada que ha madurado y es capaz de mirar al mundo y al entorno e interpretarlo y juzgarlo conforme a la cosmovisión bíblica que ha adquirido. Al final Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Yo no creo que cualquier persona tenga la mente del Mesías. Yo creo que las personas que se han desarrollado, que han crecido, que tienen la mente del Mesías, son aquellas que pueden distinguir entre el bien y el mal con mucha precisión. Son personas que están bien educadas, disciplinadas en el desarrollo de la intimidad con Dios, una vida de calidad con Dios, han crecido y conocen bien las Escrituras, como decía arriba, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Son personas que ya en su diario vivir han incorporado una mentalidad, una forma de ver la vida, donde ellos se conducen santamente, con limpia conciencia. Hay creencias fundamentales en una cosmovisión bíblica, según Barna.
Es decir, hay elementos o criterios que deben ayudarme a mí a saber cuándo alguien tiene una cosmovisión bíblica y cuándo no. Les vamos a presentar algunos elementos. No quiere decir que no hay otros y que cada elemento no deba estudiarse desde el fundamento de las escrituras con mucho más tiempo y con mucha más reflexión. Número uno, Dios. Creer en un Dios todopoderoso, creador y soberano, que es personal y se revela a través de la Biblia. Número dos, la verdad absoluta u objetiva. Es complejo porque había que relacionarlo con la realidad, pero mantengámonos en este elemento. Aceptar la verdad, que la verdad es objetiva y está definida por Dios, no por la cultura o las preferencias personales. Número tres, la autoridad de la Biblia. Reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y la máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. Cuatro, la naturaleza humana. Entender que los seres humanos son creados a imagen de Dios. Es un tema complejo, pero están separados de Dios, destituidos de su gloria debido al pecado y necesitan redención. Número 5, la salvación. Creer que la salvación es un regalo de Dios recibido por gracia a través de la fe en Jesucristo. El sexto elemento, propósito de la vida. Vivir para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Y elemento 7, la moralidad. Adherirse a los principios morales establecidos por Dios en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Cuál sería entonces el impacto resultante de tener una cosmovisión bíblica o de incorporar todos estos elementos que forman parte de una cosmovisión bíblica? Bueno, una cosmovisión bíblica transforma la manera en que una persona piensa, actúa y se relaciona con los demás. Aquellos que poseen una cosmovisión bíblica tienden a tomar decisiones alineadas con los valores cristianos y a vivir de manera consciente o consistente con su fe. Hay coherencia, hay consistencia bíblica. Lo que decimos es lo que vivimos y lo que vivimos y decimos está íntimamente relacionado o sujeto a las Sagradas Escrituras correctamente interpretadas. Ahora bien, ¿existen diferencias clave entre la cosmovisión general y la cosmovisión bíblica? Por supuesto. Por ejemplo, la base de autoridad. Una cosmovisión general puede basarse en la cultura, la filosofía o las experiencias personales, mientras que una cosmovisión bíblica se fundamenta en la autoridad de las Escrituras. Otro ejemplo es la verdad. Una cosmovisión bíblica afirma la existencia de una verdad absoluta objetiva, mientras que otras cosmovisiones pueden adoptar un enfoque relativista. Tercer elemento sería el propósito. La cosmovisión bíblica tiene como centro la glorificación de Dios y el cumplimiento de su voluntad, a diferencia de otras cosmovisiones que pueden enfocarse en el éxito personal, la felicidad, la autorrealización. Podemos resumir que según esta perspectiva, una cosmovisión bíblica es una forma de ver el mundo que está profundamente arraigada en las enseñanzas de la Biblia y que guía cada aspecto de la vida de una persona. Es un marco integral que define no solo lo que se cree, sino también cómo se vive. Les traigo un primer estudio. El 27 de mayo de 2022, en una entrevista realizada al doctor George Barna sobre una investigación, revela que la mayoría de los pastores estadounidenses carecen de una cosmovisión bíblica. Esto es muy preocupante. Hablemos un poco de esta entrevista. Se plantean algunos puntos centrales importantes que debemos tomar en cuenta, deberíamos tomar nota y después analizarlo y observar nuestra realidad en la sociedad. Por ejemplo, una nueva encuesta o una encuesta revela que menos estadounidenses recurren a los pastores en busca de respuestas y que muchos pastores no tienen una cosmovisión bíblica, lo que podría contribuir a este declive.
Solo el 37% de los pastores cristianos tienen una cosmovisión bíblica, lo que genera preocupaciones sobre cómo pueden enseñar la Biblia sin ella, es decir, sin esta cosmovisión bíblica. Otro punto que se revela, otra información es, también se observa un descenso significativo en la cosmovisión bíblica entre los pastores asociados de enseñanza y de jóvenes, con solo el 12% de los pastores jóvenes teniendo una cosmovisión bíblica. Se define una cosmovisión bíblica, como ya hemos mencionado, como un filtro intelectual, emocional y espiritual que ayuda a las personas a comprender el mundo y que guía la toma de decisiones y los comportamientos. Los pastores, los padres y la comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia, son fundamentales para dar forma y reforzar una cosmovisión bíblica en los niños, ya que tienen un gran impacto en el desarrollo de la cosmovisión. Otro elemento, una cosmovisión bíblica es moldeada por mentores que la modelan y enseñan, con un enfoque en que tanto las creencias como los comportamientos están alineados con las enseñanzas bíblicas. Los padres y las iglesias juegan un papel crítico en la formación de esa cosmovisión bíblica y los entornos de los niños, incluidas las escuelas y los medios, deben ser considerados cuidadosamente. Las personas deben evaluar con mucho cuidado las iglesias y los pastores para determinar si realmente están enseñando y viviendo una cosmovisión bíblica, utilizando criterios específicos, como ya hemos mencionado anteriormente, y añadimos la doctrina sobre Dios, el pecado, la salvación, la Biblia. Por último, de acuerdo a este estudio, se enfatiza la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida diaria, ya que los niños y otros suelen buscar una cosmovisión coherente, y eso es un término que necesitamos entender. Pero muchos pueden recurrir a fuentes seculares como los medios debido a las inconsistencias en lo que escuchan y ven de los adultos. Muchas veces los adultos que se autonombran o se creen cristianos o son cristianos, aún así no tienen una cosmovisión bíblica, por lo que no hay una cosmovisión coherente entre lo que se dice y la manera en que viven, sea en sus casas, en el centro de trabajo y en cualquier lugar que vayan. Otro documento aborda la crisis actual en la crianza de los hijos en Estados Unidos, destacando que solo el 2% de los padres de preadolescentes, es decir, chicos menores a 13 años, poseen una cosmovisión bíblica. A pesar de que muchos padres se identifican como cristianos renacidos, pocos están enfocados en desarrollar intencionalmente una cosmovisión bíblica en sus hijos. Por eso es que la intencionalidad es fundamental. El doctor George Barna, director de investigación, argumenta que continuar con los mismos métodos de crianza que han causado estos problemas es insensato y no producirá cambios significativos. Volvamos a leer 2 Timoteo 3, 14 al 17 para recordar y para ponernos en perspectiva. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Añado una nota. Si retomamos la sólida declaración de Pablo en la segunda carta a Timoteo, podríamos tener una clara visión de lo que se plantea en los estudios o investigaciones anteriores. Para el apóstol, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, son determinantes e indispensables en la formación del pensamiento, el carácter, la conducta y el estilo de vida de los discípulos de Cristo. David Clausen, director del Centro de Cosmovisión Bíblica del Family Research Council,
escribió: las generaciones actuales y futuras necesitan saber que la Biblia proporciona respuestas completas, coherentes y satisfactorias a las preguntas más importantes de la vida. Pero esto no termina aquí. Tenemos un artículo de George Barna publicado en Family Research Council el 4 de mayo de 2022. Lo cito a continuación. Una nueva investigación del American Worldview Inventory realizada por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona revela que el desprecio de los niños por sus padres a menudo tiene que ver con la confusión de cosmovisión causada por sus padres. Es decir, estos niños muchas veces desprecian las posturas, las declaraciones de los padres porque es confuso, ¿no? Es decir, plantean ser cristianos, lo dicen, van a las iglesias, cantan, alaban, bendicen, pero cuando van a las casas o cuando los niños los observan en otros escenarios, no son coherentes entre lo que hablan y lo que practican. No viven como deberían hacerlo y eso trae una gran confusión para los niños según este estudio. Más de 9 de cada 10 padres preadolescentes, el 94%, tiene una cosmovisión sincretista. Esto es alarmante. Una bolsa de creencias y comportamientos tomados de una variedad de filosofías de la vida. La mayoría de los padres mezclan algunos ideales bíblicos con elementos extraídos de filosofías integrales, que van desde el marxismo hasta el misticismo oriental y todo lo que hay entre ellos. El resultado es un desastre de las directrices que los padres utilizan cuando tratan de darle sentido a sus propias vidas y decisiones artesanales, que parecen correctas y se sienten bien. Se sienten cómodos haciendo así, es decir, trayendo elementos de diferentes culturas y mezclándolos con algunos principios bíblicos. Una de las consecuencias inevitables de vivir por el sincretismo son las contradicciones. La mayoría de las personas que abrazan el pensamiento sincretista no solo tienen creencias en conflicto, sino que también dicen una cosa mientras hacen otra. La investigación confirma que tales conflictos entre los pensamientos, palabras y hechos de un adulto generan poca preocupación siempre y cuando sientan que están haciendo lo que está bien en ese contexto o en ese momento, como algunos han calificado de ética situacional probablemente. Esas opciones son percibidas e interpretadas de manera muy diferente por sus hijos. Debido a que una cosmovisión está desarrollada antes de los 13 años, los niños pequeños escuchan y ven en sus padres pistas sobre cómo vivir una vida apropiada y exitosa. El problema que a menudo encuentran es la inconsistencia entre lo que sus padres dicen y hacen. La expresión linda es: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esta expresión es inadecuada para aliviar la disonancia cognitiva y la confusión que tales inconsistencias causan dentro de los niños. Esa frase no resuelve el problema. ¿Cómo concilian los jóvenes las inconsistencias de los padres? Bueno, muchos de ellos concluyen que sus padres están tan confundidos sobre la vida como ellos, y eso envía al niño más frecuentemente a la cultura circundante a buscar fuentes de claridad y sabiduría. Si no encuentran respuestas a las preguntas existenciales y profundas de la vida en sus padres, por la inconsistencia y la incoherencia de su supuesta cosmovisión cristiana, que en realidad es sincretista, entonces se van a otros lugares a buscar respuestas. De hecho, la investigación sugiere que millones de niños llegan a la conclusión de que debido a que sus padres dicen ser cristianos, como lo hacen el 67% de los padres de los preadolescentes, la fe cristiana no debe tener las respuestas a la vida que tan desesperadamente necesitan para dar sentido al mundo y a su lugar dentro de él.
Por lo general, su limitada experiencia con la fe cristiana y la Biblia no proporciona nada para anular ese escepticismo y deciden que deben buscar en otra parte la sabiduría y la guía. Por ejemplo, entrar en los medios y en de arte y en el entretenimiento, es decir, en los medios, en las redes sociales, en el Internet y en otros escenarios académicos probablemente. Estudios anteriores han demostrado que de las muchas entidades que afectan la cosmovisión infantil, los medios de arte y entretenimiento tienen la mayor influencia. Pongan mucha atención a los ejemplos que vienen a partir de ahora. ¿Por qué? Una razón es porque los medios de entretenimiento, programas de televisión, música actual, películas, videos, series, videos de redes sociales, videojuegos, etcétera, proporcionan un mensaje unificado de visión del mundo. Es decir, si en los juegos o en las películas ven malas palabras y salen a las calles y la gente dice malas palabras, y si van a la casa y las personas dicen malas palabras, entonces probablemente los niños interpreten esto como que es una cosmovisión coherente. Cuando los niños ven un programa de televisión que proporciona una perspectiva postmoderna que se lleva a cabo a lo largo de todo el rendimiento, los niños considerarán ese punto de vista porque es coherente y consistente. Cuando los niños escuchan una canción pop que hace un simple conjunto de afirmaciones sobre la vida, absorben el mensaje si proporciona un punto de vista unificado. Se sienten atraídos por personalidades de las redes sociales que tienen un mensaje consistente que subyace a sus presentaciones. Es decir, según ellos hablan, así viven, entonces los niños lo perciben como una cosmovisión consistente o coherente. Algunos medios son rechazados por los niños no por cuestiones de gusto o nivel de satisfacción, sino porque los mensajes proporcionados son confusos e inconsistentes. Por lo tanto, incluso los productores de medios deben tener mucho cuidado con la sustancia que están desarrollando para su público joven si quieren hacer algo más que simplemente entretener al público. ¿Pueden los padres recuperarse de sus propias inconsistencias para dar forma más efectiva a la cosmovisión de sus hijos pequeños? El estudio responde, por supuesto. Sin embargo, para lograr esto se requiere una serie de compromisos integrados. Veamos algunos compromisos ordenados y sistematizados. Para empezar, los padres tienen que poseer una cosmovisión bíblica para poder impartir una cosmovisión bíblica a sus hijos. Actualmente, solo el 2% de los padres de los preadolescentes tienen una cosmovisión bíblica como su filosofía dominante de la vida. Antes de que los padres puedan ser instrumentales en el desarrollo de una cosmovisión bíblica en la mente y el corazón de sus hijos, deben encarnar todo ese mismo modo de vida. Esa es una gran tarea, pero una que todo ser humano puede lograr. Dios quiere que cada uno de nosotros se desarrolle. Debido a que la cosmovisión de uno determina cada decisión que uno toma, obedecer los principios y los mandamientos de Dios, tendrá beneficios increíbles para aquellos que hacen la inversión. En segundo lugar, para dar forma a la cosmovisión de su hijo, los padres tienen que abrazarlo como un objetivo de vida de alta prioridad. Exigirá tiempo y energía constantes, y los resultados no serán inmediatos. Pregúntale, dice el estudio, pregúntale a Jesús basado en su inversión en los discípulos. Es decir, el tiempo que Jesús dedicó a sus discípulos mientras transcurría su ministerio terrenal, todo el tiempo de consejos, de corrección, de orientación, de revelación, día, noche, mañana, en las madrugadas, mientras comían, mientras visitaban el templo y observaban la conducta de los religiosos.
En tercer lugar, los padres necesitarán un plan viable y que se pueda medir para cumplir la tarea a largo plazo. Una de las razones por las que las iglesias pueden ser ineficaces en este proceso es porque planean simplemente proporcionar mucha información a las personas y es decir, ellos esperan en las iglesias que las personas descubran cómo usar toda esa información. Los padres necesitarán un plan más reflexivo y estratégico para poder fomentar una cosmovisión bíblica en sus hijos. Otro punto sería, los padres necesitarán un proceso y herramientas para evaluar lo bien que lo están haciendo y qué tácticas en el desarrollo de la cosmovisión parecen funcionar mejor para su hijo. Ten en cuenta que tienes lo que mides. Averigua qué resultados importan y cómo evaluar si estás haciendo o no progresos hacia los resultados deseados. Si no, hay que reestructurar esa estrategia y seguir avanzando. Por último, se debe asumir un compromiso a largo plazo. Con este proceso es imperativo eh, asumir ese compromiso a largo plazo, porque configurar una cosmovisión bíblica lleva años. Hay inicios y paradas en el camino. Debemos prepararnos para estar frustrados y, sin embargo, seguir con la tarea. La vida de nuestros hijos está en juego. Si desarrollan una cosmovisión bíblica, experimentarán lo que Dios tiene para ellos en la vida, la capacidad de prosperar, de crecer, de desarrollarse. Nosotros prosperamos cuando trabajamos dentro del plan de Dios. Poseer una cosmovisión bíblica facilita esa capacidad. Una cosmovisión bíblica sólida actúa como una brújula que orienta cada aspecto de nuestra experiencia. En el ámbito intelectual, por ejemplo, nos invita a pensar con claridad, alineando la razón con la verdad revelada por Dios. En el ámbito moral, nos otorga un estándar objetivo que trasciende la subjetividad humana, ofreciendo principios inmutables en un mundo de valores fluctuantes y cambiantes. En lo emocional nos brinda estabilidad en medio del caos, recordándonos que la paz verdadera no proviene de las circunstancias, sino de una confianza arraigada, cimentada en Dios. Y en lo espiritual nos conecta con la fuente de toda vida y significado, enseñándonos que nuestra identidad y propósito solo se comprenden plenamente a la luz de Cristo. Sin una cosmovisión bien cimentada, corremos el riesgo de ser arrastrado por filosofías inconsistentes o por emociones incontrolables. Pero cuando permitimos que la Escritura moldee nuestra forma de ver el mundo, adquirimos una perspectiva que no solo transforma nuestra vida personal, sino que también impacta a quienes nos rodean. Así, la cosmovisión bíblica no es solo un sistema de creencias, es la base sobre la cual se edifica una vida íntegra, sabia y con propósito eterno. Cuida y fortalece tu relación íntima con Dios mediante el estudio constante de las Escrituras, la obediencia y la oración ferviente. Porque el sistema corrupto de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y las pasiones desordenadas de la carne, se oponen sin descanso a nuestro desarrollo espiritual, con el propósito de destruirnos y arruinar la obra magnífica que el Padre realiza en ti a través de su Mesías y del Espíritu Eterno. Una sólida cosmovisión cristiana afectará significativamente la manera en que adoramos a Dios, cómo nos conducimos en privado y en público, cómo nos orientamos hacia las Escrituras para conocer la revelación, el carácter, la voluntad y el consejo divino. ¿Cómo oramos? ¿Cuánto tiempo de calidad dedicamos diariamente a la oración? ¿Por qué y por quiénes oramos? Reflexiona en estas palabras y nos veremos la próxima semana con el sexto episodio de la serie Transformados para crecer juntos y consolidar nuestra fe en Dios.
nuestro Salvador. Muchas bendiciones.